por lo que ahora quiero agregar estos nuevos datos de España al gráfico. Entonces le doy clic derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, clic en el más y utilizo estas opciones para hacerlo. Aquí iría el encabezado y aquí el rango de datos. Pero no lo vamos a hacer de esta manera, porque existe una mejor opción para hacer esto, la cual es simplemente seleccionando los datos de España, control C, selecciono el gráfico y control V. Esto agrega instantáneamente a España como una nueva serie y a la vez actualizará cualquier leyenda. Pero ahora tenemos un nuevo problema, porque en octubre vamos a poner algunos datos adicionales y queremos que aparezcan reflejados en el gráfico, ¿no? Así que selecciono toda la tabla, presiono control T y convertimos todos estos datos en un formato tabular. A continuación, cuando agregue los datos de octubre en la parte inferior, automáticamente el gráfico se expandirá y mostrará los datos de octubre. Esta es una de las características más poderosas de Excel, ya que cuando utilizamos tablas, todas las fórmulas y gráficos se actualizan automáticamente. Aquí les tengo otro ejemplo. Miren por acá, tenemos una tabla con su respectivo gráfico. Pero en lugar de esta barra, yo quiero mostrar esta imagen de aquí. Así que el pequeño truco es seleccionar el emoji, control C para copiarlo, luego selecciono las barras y control V para pegarlo. Y si a ustedes no les gusta cómo se ve el emoji, presionan control 1 para ir a las opciones de formato de serie de datos. Después en relleno y línea, despliego rellenar y habilitamos apilar y ajustar la escala para que se ponga de esta forma. Si te gusta este video, dale a me gusta, realmente me ayuda. ¿Recuerdan este gráfico? Bueno, ahora quiero resaltar el mes que tiene más cajas, ¿sí? Voy a seleccionar el mes de julio, que es el más alto, y luego le voy a cambiar el formato. Y en relleno le cambio un color por este azul. Ahora bien, ¿qué tal si por ejemplo en abril el dato cambia a 35.000? Entonces este será el valor más alto, ¿no? Pero la columna resaltada no ha cambiado, como ven. Sigue siendo julio. Entonces para corregir esto, primero seleccionamos las barras y cambio todo a un color opaco. Luego agrego la columna resaltado a la par de los datos. Le pongo sus respectivos bordes, el relleno y extiendo un poco hacia acá, y en negrita y centrado. Ahora acá vamos a escribir una fórmula así muy sencilla. Igual si de 5 es igual a máximo de este rango. Y una vez especifiquemos el rango, presionamos F4 para que pueda cambiar a una referencia absoluta. De esta manera, cuando arrastramos esta fórmula hacia abajo, no tenemos que ajustar nada. Si es así, debería ser de 5. De lo contrario, 0. Enter. Relleno esta fórmula hacia abajo y será 0 para todo, excepto el mes que tiene el valor más alto. A continuación selecciono esta nueva columna, control C, selecciono el gráfico y control V. Esto agregará una columna duplicada justo al lado de abril, porque este es el mes más alto. En el último paso seleccionamos esta barra, clic derecho sobre ella, formato de serie de datos y en superposición de serie lo cambiamos a 100%. Ahora la nueva columna se pondrá por encima de la existente. Y obviamente si por ejemplo cambio los datos de julio en 40.000, automáticamente la columna resaltada también lo hará.
También puedo usar la misma idea para el gráfico de emoji. Por ejemplo, aquí estoy resaltando la que tiene mayor valor. También tenemos este informe llamado matriz de chocolate, que muestra cuánto dinero ganamos por cada uno de los productos en todos los países en los que operamos. Ya que este reporte es un poco denso, se hace difícil de leer, ¿no? Así que este es el truco para mejorar eso, ¿no? Selecciono todo el rango de celdas y estando en la pestaña Inicio, nos vamos a formato condicional, barra de datos y elijo relleno sólido. Ahora sí, con estas barras es mucho más fácil entender cómo se distribuyen nuestros datos, qué celdas tienen un valor realmente alto o un valor bajo. Y si no les gusta este color azul, pueden ir a formato condicional, administrar reglas, damos doble clic en la barra de datos y aquí cambiamos el color. Por ejemplo, vamos con este color dorado oscuro. Y así es como estas barras se verán. Para finalizar, tengo esta tabla con estos datos. Me voy a ir a la pestaña Insertar y le voy a dar a tablas dinámicas recomendadas para que me cree un pequeño reporte. Voy a ampliar un poco. Voy a deshabilitar país. Producto lo paso a fila. Voy a aumentar el tamaño de esta fuente. Y listo. Y lo que me gustaría ahora es ver todo esto pero por país. Por lo que agrego el país como una segmentación. Me voy a la pestaña Analizar tabla dinámica. Y aquí le voy a dar clic a Insertar segmentación de datos. Habilito país. Aceptamos. Entonces de esta forma nosotros podemos ver rápidamente cuáles son los valores para Canadá, Italia o Corea. Voy a quitar las líneas de división. Y si quieren ordenar estos datos de mayor a menor, pues simplemente dan clic en este filtro, seleccionan descendente, desplegamos en ordenar por y elegimos suma de cajas. Y eso sería todo. Por último, si solo quieren ver los primeros 7 productos, desplegamos en valor, seleccionamos 10 mejores y en este campo ingreso 7. Ahora, independientemente del país que elija, solo verán los 7 mejores productos para ese país. Y pues así de fácil, amigos, hemos visto 7 tips. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de consejos de Excel, no duden de revisar los demás videos del canal. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima.